«Déjame ayudarte», gritó Valentina acercándose al Mustang parado en medio de la nieve. «No necesito la ayuda de nadie», respondió Alejandro secamente, arrodillado junto al motor abierto, con las manos enguantadas temblando de frío. «Puedo arreglarlo solo». Valentina se detuvo a unos metros, la nieve cayendo sobre su cabello rojizo. Observó al hombre que trabajaba obstinadamente en el viejo coche verde, mientras una niña pequeña los miraba desde el asiento del pasajero. «Hace demasiado frío y está anocheciendo», insistió Valentina ajustándose la bufanda blanca. «Tu hija parece congelada». Alejandro levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Valentina por primera vez. Había algo en ella que no encajaba con este camino rural casi abandonado. Demasiada seguridad, demasiada elegancia incluso bajo ese abrigo sencillo. «¿Cómo sabes que es mi hija?» «Por la forma en que te mira», respondió ella simplemente. «Mi café está a 5 minutos de aquí. Puedo llevarlos mientras consigues una grúa». Alejandro miró a Lucía, que se abrazaba a sí misma dentro del Mustang. El frío estaba empeorando y la calefacción del coche había dejado de funcionar hace tiempo. «Papá, tengo mucho frío», dijo Lucía con voz pequeña, empañando la ventana con su aliento. «¿Ves?», presionó Valentina. «Soy Valentina Castillo, por cierto. Tengo un pequeño café por aquí cerca». Alejandro cerró el capó del coche con frustración. Este Mustang era todo lo que le quedaba de su padre, su proyecto más preciado, y ahora los había dejado tirados en el peor momento posible. «Alejandro Fuentes», respondió finalmente, quitándose los guantes amarillos manchados de grasa. «Y ella es Lucía, mi hija». «Un placer conocerlos a los dos», sonrió Valentina, extendiendo su mano enguantada. «¿Ahora podemos irnos antes de convertirnos en paletas heladas?» Mientras Alejandro recogía su caja de herramientas, no podía imaginar que esta mujer, aparentemente normal, escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. El Mustang 1965 verde oscuro había sido la única herencia que Alejandro recibió de su padre. «Este coche es historia pura, hijo. Cuídalo como yo cuidé de ti», le había dicho el viejo Fuentes antes de morir 3 años atrás. Desde entonces, Alejandro había invertido cada peso extra y cada hora libre en restaurarlo, a pesar de que mantener a Lucía, de 8 años, consumía casi todos sus recursos. «Papá, vamos a llegar tarde otra vez», gritó Lucía desde la puerta del pequeño apartamento. Ya voy», respondió Alejandro, bebiendo el último sorbo de café. «¿Tienes tu tarea?» Lucía asintió, mostrando su mochila. A sus 8 años, tenía la responsabilidad de una adulta, resultado de crecer sin madre. Teresa se había ido cuando la niña apenas cumplía 5, dejando una nota breve. «Esto no es la vida que quiero». Desde entonces, eran solo ellos dos contra el mundo. El motor del Mustang tosió varias veces antes de arrancar. «Vamos, precioso, solo un esfuerzo más», murmuró Alejandro, acariciando el volante como si el coche pudiera escucharlo. El camino a la escuela era tranquilo, a pesar de que la nieve había comenzado a caer con más fuerza. «Señor Fuentes, otra vez tarde», comentó la maestra en la entrada mirando su reloj. «Lo siento, maestra Gómez. El coche...» «Siempre es el coche», completó ella sonriendo con simpatía. «Recuerde que hoy salimos temprano por la junta de maestros. Durante su turno en el taller García, Alejandro trabajó en 3 coches diferentes, ganándose cada peso. Don García era un buen jefe, pero el negocio apenas sobrevivía. «Alejandro, hay rumores de que quieren comprar el taller», comentó Miguel, su amigo de infancia y compañero mecánico. «Dicen que van a construir un centro comercial aquí». «Siempre hay rumores», respondió Alejandro, concentrado en un carburador. «Este taller ha estado aquí por 30 años. La nevada había empeorado cuando fue a recoger a Lucía. El camino de regreso incluía una sección rural para evitar el tráfico, una ruta que Alejandro conocía bien. «¿Podemos pasar por el supermercado?», preguntó Lucía. «Prometiste que haríamos galletas». «Mañana, muñeca. Con esta nieve es mejor ir directo a casa». Fue entonces cuando el Mustang comenzó a fallar. El motor hizo un ruido extraño y luego se detuvo por completo. «No, murmuró Alejandro orillando el coche. «No ahora». Intentó arrancar de nuevo, pero nada sucedió. El teléfono no tenía señal en esa área
y la temperatura descendía rápidamente. ¿Estamos atrapados, papá?, preguntó Lucía abrazando su mochila. No, cariño, solo necesito revisar el motor, respondió, tratando de sonar confiado. Con la caja de herramientas en mano, Alejandro abrió el capó y comenzó a inspeccionar, maldiciendo su suerte. La nieve caía sobre su chaqueta café mientras trabajaba con los guantes amarillos que Lucía le había regalado en Navidad. Fue entonces cuando vio los faros de un coche acercándose. Normalmente, pocos vehículos pasaban por esa ruta, especialmente con este clima. El coche, un sedán gris modesto, se detuvo junto a ellos. La mujer que bajó no parecía pertenecer a ese entorno salvaje. A pesar de su ropa aparentemente sencilla, había algo en su postura, en la manera en que caminaba que delataba un origen diferente. ¿Necesitan ayuda?, preguntó acercándose. Y así comenzó todo, con una pregunta simple en medio de una tormenta de nieve, con un Mustang averiado y una oferta que parecía casual, pero que cambiaría 3 vidas para siempre. En el Café Aroma, un lugar acogedor con olor a canela y café recién hecho, Lucía bebía chocolate caliente mientras Alejandro llamaba a Miguel desde el teléfono del local. «Estaré ahí en 30 minutos», prometió Miguel. «No te muevas». «Como si pudiera», respondió Alejandro con amargura. Valentina se acercó con más chocolate caliente. El lugar estaba vacío debido a la tormenta, y ella parecía manejar todo sola con sorprendente eficiencia. «Se ve que sabes de coches», comentó, sentándose frente a él. «La forma en que estabas revisando ese motor. Es mi trabajo, soy mecánico». «¿En serio?». Los ojos de Valentina brillaron con interés. «Qué coincidencia. Justamente necesito a alguien que pueda ayudarme con pequeñas reparaciones aquí en el café. El sistema de tuberías, algunas luces, podría pagarte por horas». Alejandro la miró con sospecha. Las coincidencias así no existían, y no le gustaba recibir caridad. «No necesito trabajos extra», respondió cortante. Lucía lo miró con reproche. «Papá», dijo en voz baja, «siempre dices que necesitamos más dinero para arreglar el Mustang». Valentina sonrió, como si hubiera ganado un punto importante. «Piénsalo», dijo, dejando su tarjeta sobre la mesa. «Sería beneficioso para ambos». Cuando Miguel llegó para remolcar el Mustang, Alejandro no podía quitarse la sensación de que algo no encajaba con esta mujer. Sin embargo, al ver la tarjeta en su mano mientras salían, algo dentro de él le dijo que este encuentro fortuito podría ser exactamente lo que necesitaban. 2 semanas después, la rutina de Alejandro había cambiado completamente. Ahora, después de su turno en el taller García, pasaba 2 horas en el Café Aroma, reparando todo lo que Valentina le señalaba. Luces, tuberías, estanterías, incluso la vieja máquina de café que, según ella, tenía su carácter. «Nunca había visto a alguien arreglar la máquina tan rápido», comentó Valentina una tarde mientras cerraban el café. «¿Dónde aprendiste tanto?». «Mi padre», respondió Alejandro, limpiando sus manos en un trapo. «Era mecánico de coches, pero podía arreglar casi cualquier cosa con motor o cables». «Como tú», sonrió ella, colocando 2 tazas de café en la mesa. «Lucía debe estar orgullosa». La mención de su hija lo hizo sonreír. Lucía adoraba venir al café los sábados cuando no tenía escuela. Valentina siempre le permitía ayudar, preparando los sobres de azúcar o dibujando nuevos diseños para el menú infantil. «Le caes bien», admitió Alejandro. «No suele conectar así con extraños». «Los niños saben reconocer cuando alguien es genuino», respondió Valentina, pero algo en su expresión cambió, como si guardara un secreto doloroso. Fue entonces cuando el teléfono de Valentina sonó. Ella miró la pantalla y su rostro se transformó completamente. «Disculpa, debo atender esto», dijo alejándose rápidamente hacia la trastienda. Aunque intentó no escuchar, las palabras llegaron claramente hasta él. «No, Ricardo, no firmaré ese contrato sin revisar las cláusulas. No me importa lo que diga el consejo. Mañana estaré allí a primera hora». «¿Consejo, contrato?». Sonaba más a una ejecutiva que a la dueña de un pequeño café. Cuando Valentina regresó, su expresión había vuelto a la normalidad, como si hubiera puesto una máscara. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro. «Problemas con un proveedor», respondió ella rápidamente. «Nada importante». El sábado siguiente,
Miguel pasó por el café para revisar los avances en el Mustang. «Conseguí el carburador original que necesitabas», dijo mostrando una caja. «Me costó encontrarlo, pero un amigo de un amigo lo tenía guardado». «¿Cuánto te debo?», preguntó Alejandro, sabiendo que esas piezas originales costaban una fortuna. «Nada», sonrió Miguel misteriosamente. «Digamos que tuve suerte». Valentina se acercó, mostrando genuino interés en la pieza. «¿Es un Holley de 4 bocas?», preguntó sorprendiendo a ambos hombres. «Mi padre tenía un Shelby GT500 del 67. Siempre decía que el carburador era el corazón del coche». Alejandro y Miguel intercambiaron miradas. «¿Tu padre tenía un Shelby?», preguntó Alejandro impresionado. «Esos coches valen una fortuna». «Era su única extravagancia», respondió ella, súbitamente incómoda. «Lo vendió hace años». Las siguientes semanas transcurrieron en una rutina agradable. Durante el día, Alejandro trabajaba en el taller. Por las tardes, reparaba cosas en el café, mientras Lucía hacía su tarea en una mesa cercana. A veces, cuando el café cerraba, los tres cenaban juntos, compartiendo historias y risas. Pero había momentos extraños. A veces, Valentina desaparecía durante horas sin explicación. Otras veces, recibía llamadas que atendía en privado, regresando con una expresión seria que intentaba disimular. Y aunque el café rara vez tenía más de unos pocos clientes, los refrigeradores siempre estaban llenos de productos caros y de la mejor calidad. Un jueves Alejandro llegó temprano y encontró a Valentina discutiendo acaloradamente con un hombre elegante en un traje que probablemente costaba más que todo lo que Alejandro poseía. «No puedes seguir jugando a la mesera, Valentina», decía el hombre. «El consejo está preocupado, las acciones bajaron 3 puntos esta semana». «Baja la voz, Ricardo», respondió ella notando la presencia de Alejandro. «Hablaremos de esto después». El hombre se fue, no sin antes lanzar una mirada despectiva a Alejandro. «¿Quién era?», preguntó Alejandro dejando su caja de herramientas. «Nadie importante», respondió ella. «Un viejo amigo que no entiende mis decisiones». A medida que se acercaba Navidad, la conexión entre ellos crecía. Había miradas que duraban demasiado, roces de manos al pasar el azúcar, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Lucía lo había notado también. «Me gusta Valentina, papá», dijo una noche mientras la arropaba. «¿A ti también te gusta?». «Es una buena amiga», respondió, evadiendo la verdadera pregunta. «Mamá nunca regresará, ¿verdad?», preguntó Lucía con una madurez que le rompió el corazón. «No, cariño, pero estamos bien así, ¿no?». «Sí, pero sería lindo tener una familia completa de nuevo». El 23 de diciembre, Alejandro invitó a Valentina a cenar en su modesto departamento. Había preparado chiles rellenos, la receta de su madre, y Lucía había insistido en decorar con luces navideñas. La cena fue perfecta. Valentina trajo un postre casero y un regalo para Lucía, un pequeño set de herramientas infantiles para que ayudes a tu papá con el Mustang. La niña estaba encantada. Después de acostar a Lucía, compartieron una copa de vino barato que a ella pareció gustarle genuinamente. Alejandro nunca se había sentido tan cómodo con alguien desde Teresa. «Gracias por esta noche», dijo Valentina sentada junto a él en el pequeño sofá. «No recuerdo la última vez que tuve una Navidad así, tan real». Algo en su voz, en sus ojos, hizo que Alejandro se inclinara lentamente hacia ella. Estaban a centímetros de besarse cuando el teléfono de Valentina sonó con insistencia. Ella miró la pantalla y palideció. «Tengo que irme», dijo, levantándose abruptamente. «Una emergencia». «¿A medianoche? ¿Qué tipo de emergencia puede tener un café?», preguntó Alejandro, la magia del momento completamente rota. «No puedo explicarlo ahora», respondió tomando su abrigo. «Lo siento mucho». La vio salir precipitadamente, dejándolo con 1000 preguntas y la certeza de que Valentina Castillo no era en absoluto quien decía ser. Enero llegó con un frío inusual. Después de la abrupta salida de Valentina en Nochebuena, Alejandro había mantenido cierta distancia, aunque seguía trabajando en el café. Algo había cambiado entre ellos. Esa tarde de viernes, mientras reparaba la calefacción, escuchó a Valentina hablar por teléfono en la oficina.
El proyecto en Brasil necesita mi firma personal, decía en tono profesional. Programa el vuelo para el lunes. Sí, también necesito los informes del último trimestre. ¿Brasil? ¿Informes trimestrales? Cada nueva conversación que escuchaba aumentaba sus sospechas. Cuando terminó de trabajar, Valentina lo invitó a tomar un café, como intentando recuperar la cercanía perdida. «Te debo una explicación por lo de Navidad», dijo finalmente. «Tuve una emergencia familiar». «Valentina», Alejandro la miró directamente, «no sé quién eres realmente, pero estoy seguro de que no eres simplemente la dueña de un café». Ella abrió la boca para responder, pero la campana de la puerta sonó. Lucía entró corriendo, seguida por Miguel, que la había recogido de la escuela. «Valentina», gritó la niña abrazándola. «Saqué 10 en matemáticas». «Eso es maravilloso», respondió Valentina genuinamente orgullosa. «Mereces un chocolate especial». Mientras Valentina preparaba el chocolate, Alejandro observaba la escena con sentimientos contradictorios. Por un lado le alegraba ver a Lucía tan feliz. Por otro, temía que su hija estuviera encariñándose demasiado con alguien que ocultaba secretos. «Es buena con ella», comentó Miguel en voz baja, «y se nota que le importan ustedes». «No sé, Miguel. Hay algo que no me está contando. Todos tenemos secretos, compadre. Quizás sus razones son válidas». Esa noche, mientras Lucía dormía, Alejandro intentó buscar información sobre Valentina en Internet. No encontró nada sobre una Valentina Castillo dueña de un café, pero lo que sí descubrió lo dejó helado. Varias noticias mencionaban a una Valentina Castillo como la heredera y nueva CEO de Grupo Castillo, un conglomerado empresarial valorado en miles de millones. Las fotos eran borrosas o de lejos, pero el cabello rojizo era inconfundible. ¿Podría ser la misma persona? Al día siguiente, decidió enfrentarla. Al llegar al café, encontró a Valentina discutiendo con el mismo hombre elegante de antes. «No puedes rechazar la oferta de fusión, Valentina», exclamaba él. «Es una oportunidad única para expandirnos a Europa». «No venderé la división farmacéutica, Ricardo. Era el proyecto favorito de mi padre». Al ver a Alejandro, ambos se callaron abruptamente. «Alejandro, te presento a Ricardo Jiménez», dijo Valentina con nerviosismo. «Un consultor de negocios». «Encantado», respondió Ricardo con desdén, mirando la ropa de trabajo manchada de grasa de Alejandro. «Valentina, te llamaré más tarde. El consejo espera una respuesta». Una vez solos, Alejandro no pudo contenerse. «Grupo Castillo, división farmacéutica, consejo», enumeró. «Valentina, ¿quién eres realmente?» Ella lo miró por largo rato, como sopesando una decisión importante. «Alejandro, yo...» El teléfono de ella sonó nuevamente. Esta vez, la llamada parecía realmente urgente. «Necesito atender esto», dijo, «pero prometo explicártelo todo esta noche. Ven a cenar a mi casa, te enviaré la dirección». Esa tarde, después del trabajo, Alejandro recibió un mensaje con una dirección. Al buscarla, descubrió que estaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sus sospechas crecieron. Mientras tanto, en una sala de juntas con vista a la ciudad, Valentina enfrentaba a Ricardo y al consejo directivo. «Tu comportamiento es inaceptable», decía Ricardo. «Desapareces durante días, rechazas ofertas millonarias, y todo por jugar a la mesera en ese café de mala muerte». «Lo que haga con mi tiempo personal no es asunto del consejo», respondió ella firmemente. «Las decisiones empresariales las sigo tomando correctamente». «¿Por cuánto tiempo?», intervino un consejero mayor. «Tu padre construyó este imperio. No puedes arriesgarlo todo por un capricho». «No es un capricho», respondió Valentina levantándose. «Y si no hay más temas importantes que discutir, doy por terminada esta reunión». Al salir, Ricardo la siguió hasta su oficina. «¿Qué tiene ese mecánico que te tiene tan fascinada?», preguntó con desprecio. «¿Sabes qué? No me respondas. He estado investigando a tu amiguito». Valentina se tensó visiblemente. «¿Qué hiciste?». «Solo una pequeña investigación», sonrió Ricardo maliciosamente. «Alejandro Fuentes, 32 años, mecánico. Abandonado por su esposa. Vive en un apartamento miserable. Gana apenas lo suficiente para sobrevivir.
Un don nadie. No tienes derecho. La voz de Valentina temblaba de rabia. Tengo derecho a proteger esta empresa, respondió él. Tenemos historia, Valentina. Estuvimos comprometidos. Tu padre quería que dirigiéramos esto juntos. Mi padre cambió de opinión cuando descubrió tus negocios turbios, respondió ella. Y yo también. Última oportunidad, advirtió Ricardo. Cásate conmigo. Unamos las empresas oficialmente, o me aseguraré de que tu mecánico sepa exactamente qué tipo de juego has estado jugando con él. Valentina palideció. No te atreverías. Pruébame, sonrió él. Tienes hasta mañana para decidir. Esa tarde, mientras Alejandro se preparaba para ir a la misteriosa dirección, recibió una visita inesperada en el taller. Ricardo Jiménez apareció inmaculadamente vestido, desentonando completamente con el entorno. Señor Fuentes, saludó con falsa cordialidad. Creo que tenemos que hablar sobre Valentina Castillo. ¿Qué quiere?, respondió Alejandro secamente. Solo hacerle un favor. Ricardo sacó un sobre. Mostrarle quién es realmente la mujer con la que ha estado perdiendo el tiempo. Del sobre extrajo fotografías, Valentina en galas de lujo, en reuniones con políticos, bajando de helicópteros privados, y recortes de prensa económica. Valentina Castillo asume control de Grupo Castillo tras la muerte de su padre. La heredera más codiciada de México rechaza fusión millonaria. Valentina Castillo, explicó Ricardo con satisfacción al ver la expresión de Alejandro. Heredera de Grupo Castillo. Fortuna estimada, $3.000 millones. Y usted, señor Fuentes, ha sido su pequeño experimento social. Su forma de... ¿cómo decirlo? Sí, de estudiar a la gente común para sus nuevas estrategias de marketing. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Está mintiendo. Compruébelo usted mismo. Ricardo le entregó el sobre. Y cuando termine, pregúntese, ¿qué haría una mujer como ella con alguien como usted si no fuera por algún tipo de juego retorcido? Ricardo se fue, dejando a Alejandro con las fotografías en la mano y una sensación de traición que le quemaba por dentro. La decoración del Café Aroma se vino abajo con el estruendo de la puerta al abrirse. Todos los clientes voltearon sorprendidos al ver a Alejandro entrar como tormenta, con el sobre de fotografías en la mano y una mirada que mezclaba dolor y furia. ¿Alejandro? Valentina dejó la bandeja que llevaba sobre una mesa. ¿Qué sucede? Eso es lo que quiero saber, respondió él, arrojando las fotografías sobre el mostrador. ¿Quién eres realmente, Valentina? ¿O debería llamarte señora Castillo, la multimillonaria? El silencio se apoderó del lugar. Los pocos clientes presentes intercambiaron miradas incómodas. «Podemos hablar de esto en privado», sugirió ella, intentando mantener la calma. «¿Para qué? ¿Para inventar más mentiras?» La voz de Alejandro temblaba. «Todo este tiempo, ¿qué ha sido esto para ti? ¿Un experimento? ¿Una obra de caridad? ¿O solo te divertía jugar a ser normal?» Valentina palideció. «No es lo que piensas. Déjame explicarte». «¿Explicar qué?», la interrumpió. «Que la dueña de un imperio empresarial fingió ser una simple cafetería para... ¿qué? ¿Estudiar cómo vive la gente común? ¿Reírte con tus amigos ricos de cómo el pobre mecánico se enamora de ti?» Nunca fue así. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «Lo que hay entre nosotros es real». ¿Real? Alejandro rió amargamente. «¿Cómo puede ser real algo construido sobre mentiras? Me ocultaste toda tu vida, Valentina. Me dejaste creer que eras alguien que no eres. Los clientes comenzaron a salir discretamente, dejándolos solos. Solo quería que me conocieras a mí, no a mi dinero o mi apellido», explicó ella. «Toda mi vida, la gente se ha acercado a mí por interés. Contigo era diferente. Eras auténtico. ¿Y tú? ¿Cuándo ibas a ser auténtica conmigo?» Alejandro negó con la cabeza. «No puedo confiar en ti, y no quiero que sigas cerca de Lucía. Le romperías el corazón cuando te aburras de nosotros y vuelvas a tu mundo de lujos. Alejandro, por favor. Adiós, Valentina. O quien seas realmente». Al salir, la nieve había comenzado a caer nuevamente, como aquel primer día, pero ahora en lugar de un inicio era un final. Febrero fue un mes gris para todos. Alejandro se sumergió en el trabajo,
aceptando horas extras y evitando hablar del tema. Su rendimiento bajó notablemente. 2 veces casi causó accidentes por distracción. «Necesitas hablar con ella, compadre», le dijo Miguel una tarde mientras trabajaban en un Volkswagen. «Al menos escucha su versión». «No hay nada que escuchar», respondió cortante. «Me mintió. Nos mintió a Lucía y a mí». «¿Y qué esperabas?», insistió Miguel. «¿Que te dijera, hola, soy multimillonaria, el primer día?» Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Pero Alejandro no quería escuchar razones. El orgullo herido era más fuerte que la voz de la razón. Lucía tampoco estaba bien. Su maestra llamó preocupada porque la niña había bajado sus calificaciones y se mostraba distante con sus compañeros. «Papá, ¿por qué ya no vemos a Valentina?», preguntó una noche mientras cenaban. «La extraño». «Es complicado, princesa», respondió, sin saber cómo explicarle que la mujer que consideraba una amiga era en realidad una de las personas más ricas del país. «A veces los adultos nos distanciamos». «¿Se pelearon?», insistió Lucía. «Porque cuando me peleo con mis amigas la maestra dice que debemos hablar y perdonarnos». La sabiduría infantil le dolía más que cualquier argumento adulto. Mientras tanto, Valentina enfrentaba sus propias batallas. Ricardo había iniciado una campaña para destituirla como CEO, aprovechando su estado emocional para cuestionar sus decisiones empresariales. Las acciones del Grupo Castillo habían bajado y varios miembros del Consejo comenzaban a dudar de su liderazgo. «El proyecto de Brasil está estancado», informó su asistente. «Y los inversionistas europeos están nerviosos por los rumores de inestabilidad. Programa una videoconferencia con todos ellos», respondió Valentina intentando concentrarse. «Les explicaré personalmente la situación». El café permanecía cerrado. No tenía sentido mantenerlo abierto sin Alejandro y Lucía. Ese pequeño espacio había sido su refugio, el único lugar donde se sentía ella misma. Ahora estaba vacío, como su corazón. A mediados de febrero, una noticia sacudió el pequeño mundo de Alejandro. Don García anunció que vendería el taller. «Lo siento, muchachos», dijo con tristeza. «La oferta es demasiado buena para rechazarla. A mi edad, necesito asegurar mi retiro». «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó otro mecánico. «Los nuevos dueños decidirán a quién conservar», respondió don García sin poder mirarlos a los ojos. «Es una corporación que está comprando propiedades en toda la zona para un centro comercial». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin el taller no podría mantener a Lucía, y el Mustang tendría que venderlo para pagar deudas y sobrevivir unos meses mientras buscaba otro trabajo. Esa noche, sentado en su pequeño garaje, observaba el coche a medio restaurar. Solo faltaban algunas piezas y detalles para completarlo. Tanto esfuerzo, tantos sueños puestos en ese vehículo que representaba la conexión con su padre. «Te tengo que vender, viejo amigo», murmuró, pasando la mano por el capó. «No hay otra opción». Al abrir la guantera para sacar los documentos, encontró un sobre que no recordaba haber visto antes. Dentro había una nota escrita a mano con letra elegante. «Alejandro, ver tu dedicación a este coche me ha enseñado lo que significa valorar las conexiones y el legado familiar. Trabajas tan duro por preservar este vínculo con tu padre como lo haces por darle un futuro a Lucía. Esa pasión es lo que más admiro de ti. Valentina». La nota estaba fechada semanas atrás, mucho antes de la confrontación. No era posible que la hubiera escrito para manipularlo después. Algo no encajaba en toda esta historia. Al día siguiente llegó una noticia sorprendente. Un grupo de inversionistas anónimos había comprado el taller García, pero no para demolerlo, sino para modernizarlo y expandirlo. Y lo más extraño, querían mantener a todo el personal, especialmente a Alejandro, a quien ofrecían un aumento. «¿Quiénes son?», preguntó Alejandro a don García. «No lo sé», respondió el anciano. «Todo se hizo a través de abogados. Solo sé que pagaron un precio justo y prometieron respetar la esencia del negocio». Alejandro tuvo una corazonada inmediata. Valentina. ¿Quién más tendría el poder y el dinero para hacer algo así? Pero si era ella, ¿por qué hacerlo anónimamente, sin buscar su gratitud o perdón? «Creo que deberías reconsiderar tu opinión sobre Valentina»,
sugirió Miguel esa tarde. Si fue ella quien salvó el taller, lo hizo sin buscar reconocimiento. Eso dice mucho. Alejandro no respondió, pero las dudas comenzaban a crecer en su mente. ¿Y si había juzgado mal sus intenciones? ¿Y si detrás de las mentiras había un corazón sincero? Mientras tanto, Lucía se había vuelto más introvertida. Una noche, Alejandro la encontró mirando una fotografía. Era ella con Valentina y él, sonriendo durante un día de picnic junto al Mustang. «La extraño, papá», dijo con voz pequeña. «Ella no es mala, ¿verdad?» Y Alejandro, por primera vez en semanas, se permitió dudar de su propia certeza. «No, princesa», respondió finalmente. «Creo que no lo es». Marzo llegó con las primeras señales de la primavera. Los árboles comenzaban a mostrar brotes nuevos, como si la naturaleza quisiera recordarles que después de cada invierno siempre hay renacimiento. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en el taller recién renovado, Miguel se acercó con una propuesta. «El Mustang lleva semanas abandonado, compadre», dijo limpiándose las manos con un trapo. «¿Por qué no lo terminamos? La exposición de coches clásicos es en 2 semanas. Sería buena publicidad para el taller». Alejandro miró a su amigo con escepticismo. «No tengo las piezas que faltan, Miguel, y ya no tengo dinero para comprarlas. Yo me encargo de eso», respondió Miguel con una sonrisa misteriosa. «Confía en mí». Algo en la insistencia de su amigo le pareció sospechoso, pero accedió. Trabajar en el Mustang podría ser terapéutico, una forma de mantener la mente ocupada y lejos de pensamientos sobre Valentina. Lo que Alejandro no sabía era que mientras él intentaba olvidar, Valentina enfrentaba la batalla más importante de su carrera empresarial. En la sala de juntas de Grupo Castillo, Ricardo había convocado una reunión extraordinaria para cuestionar su liderazgo. «Los números hablan por sí mismos», decía mostrando gráficas en la pantalla. «Bajo la dirección de Valentina, hemos perdido posicionamiento en 3 mercados clave». Valentina observaba con calma aparente, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. No solo había perdido a Alejandro y Lucía, sino que ahora podría perder la empresa que su padre construyó con tanto esfuerzo. «¿Has terminado, Ricardo?», preguntó cuando él hizo una pausa. «Porque me gustaría mostrar algo al consejo». Se levantó con determinación y conectó su propia computadora al proyector. En la pantalla aparecieron documentos que nadie esperaba. «Estos son registros de transferencias irregulares realizadas en los últimos 2 años», explicó. «Fondos desviados de nuestras cuentas corporativas a empresas fantasma en paraísos fiscales. Y todos tienen algo en común. Fueron autorizados por Ricardo Jiménez». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo palideció visiblemente. «Eso es una calumnia», exclamó, poniéndose de pie. «Los auditores independientes tienen copias de esta información», continuó Valentina. «También la Fiscalía. No vine a esta reunión a defenderme, sino a anunciar la destitución inmediata de Ricardo por fraude corporativo». El silencio que siguió fue demoledor. En cuestión de minutos, seguridad escoltaba a Ricardo fuera del edificio, mientras el consejo respaldaba unánimemente a Valentina. Había ganado la batalla profesional, pero la victoria le sabía amarga. ¿De qué servía dirigir un imperio cuando había perdido lo que realmente le importaba? Esa misma tarde, mientras Alejandro trabajaba en el Mustang, hizo un descubrimiento inesperado. «Miguel, estas piezas», dijo, examinando los componentes que su amigo había traído, «son originales de fábrica, perfectamente restauradas. ¿Cómo las conseguiste?» Miguel evitó su mirada, concentrándose en ajustar una tuerca. «Contactos», respondió vagamente. «Ya sabes cómo es esto». «Estas piezas valen una fortuna», insistió Alejandro. «Nadie las consigue así como así». Miguel dejó la llave inglesa y suspiró profundamente. «Fue Valentina», confesó finalmente. «Hace meses, cuando apenas la conociste, me contactó. Dijo que quería ayudarte a completar el Mustang, pero sabía que tu orgullo no te permitiría aceptar su ayuda directamente». Alejandro sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. «¿Tú lo sabías? ¿Sabías quién era ella realmente?» «No al principio», respondió Miguel. «Me enteré después cuando investigué de dónde venía tanto dinero,
pero me hizo prometer que jamás te lo diría. ¿Por qué no me lo contaste cuando todo explotó? Porque ella me lo pidió, explicó Miguel. Dijo que si algún día descubrías la verdad, quería que la juzgaras por sus acciones, no por su dinero. Nunca quiso reconocimiento, Alejandro. Solo quería verte feliz completando el sueño de tu padre. Alejandro se dejó caer en un banco, tratando de procesar esta nueva información. Recordó la nota en la guantera, la misteriosa compra del taller, y ahora esto. Era posible que hubiera juzgado mal sus intenciones. También hay algo más que debes saber, añadió Miguel. El taller fue ella quien lo compró. Alejandro cerró los ojos. Demasiadas verdades de golpe. ¿Por qué haría todo esto? Después de cómo la traté, porque te ama, idiota, respondió Miguel con franqueza, y a Lucía también. Esa noche, mientras Alejandro reflexionaba sobre todo lo ocurrido, Lucía tomó una decisión por su cuenta. Con la determinación propia de una niña de 8 años, le pidió a Miguel que la llevara al café Aroma al día siguiente después de la escuela. ¿Estás segura?, preguntó Miguel preocupado. Tu papá podría enojarse. Papá está triste y Valentina también, respondió Lucía con sorprendente madurez. Los adultos son tontos a veces. Necesitan ayuda. Al día siguiente, mientras Alejandro trabajaba intensamente en el Mustang, Lucía y Miguel llegaron al café. Estaba cerrado, pero Valentina vivía en el apartamento de arriba. Al verlos por la ventana, bajó inmediatamente. ¡Lucía!, exclamó abriendo la puerta, sus ojos brillantes de emoción y sorpresa. ¿Qué haces aquí? La niña corrió a abrazarla, sorprendiendo tanto a Valentina como a Miguel. Te extraño, dijo simplemente. Y papá también, aunque no lo diga. Valentina miró a Miguel, que se encogió de hombros. Fue su idea, explicó. Es más lista que nosotros. Dentro del café cerrado, sentados en una mesa junto a la ventana, Lucía sacó la fotografía de los 3 que guardaba como tesoro. Éramos felices, dijo. ¿Por qué los adultos complican todo? Valentina sonrió tristemente. A veces, por miedo, respondió con honestidad. Yo tenía miedo de que tu papá no me quisiera por quien soy realmente, y él tiene miedo de no ser suficiente. Eso es una tontería, declaró Lucía con la brutal franqueza infantil. Papá es el mejor papá del mundo, y tú eres la mejor. Se detuvo, como buscando la palabra correcta. La mejor Valentina. La simplicidad de su lógica hizo que ambos adultos sonrieran. Papá va a mostrar el Mustang en la exposición de coches clásicos, informó Lucía. Deberías ir. No creo que tu papá quiera verme allí, respondió Valentina con tristeza. Sí quiere, insistió Lucía. Solo que es orgulloso, como cuando no quiere pedirle ayuda a los vecinos aunque necesitemos algo. Miguel rió ante la comparación tan acertada. La niña tiene razón, dijo. Y no te preocupes por Alejandro. Yo me encargaré de prepararlo. Mientras tanto, Alejandro había terminado de instalar las últimas piezas del Mustang. El motor ronroneaba como nuevo. La carrocería brillaba con el color verde original restaurado y el interior olía a cuero recién tratado. Era exactamente como su padre lo había mantenido años atrás. Mientras cerraba el capó, notó algo en el motor que no había visto antes. Un pequeño grabado en una de las piezas nuevas. Al acercarse, descubrió que era una dedicatoria. Para que el legado continúe, BC. Las iniciales de Valentina Castillo. Ella había mandado grabar esa pieza especialmente para él, mucho antes de su pelea. No era un gesto de caridad o lástima. Era un acto de amor y comprensión hacia lo que ese coche significaba para él. Cuando Lucía regresó esa tarde, notó algo diferente en su padre. Parecía más ligero, como si hubiera dejado una carga pesada en algún lugar. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque su tono indicaba que ya lo sospechaba. Con Valentina, respondió Lucía sin rodeos. La invité a la exposición de coches. Alejandro asintió lentamente. ¿Y aceptó? Claro que sí, respondió Lucía con una sonrisa triunfal. Nunca te diría que no. La exposición de coches clásicos se realizaba en un amplio terreno a las afueras de la ciudad. Decenas de vehículos resplandecientes se alineaban bajo el sol primaveral, atrayendo miradas admiradas de aficionados y curiosos. El Mustang de Alejandro
ocupaba un lugar privilegiado, destacando con su color verde oscuro y sus cromados impecables. Después de semanas de trabajo intenso, el resultado era espectacular. «Es una belleza», comentó un juez, examinando el motor. «Una restauración perfecta». Alejandro sonrió con orgullo contenido. Había puesto su alma en ese coche, y verlo admirado por expertos le daba una satisfacción indescriptible. Lucía estaba radiante, explicando a todo el que se acercaba que su papá había restaurado cada tornillito del coche. Vestida con su overol de mecánica infantil, era la perfecta ayudante. «¿Nervioso?», preguntó Miguel ofreciéndole un refresco. Los jueces parecen impresionados. «Un poco», admitió Alejandro, mirando disimuladamente hacia la entrada. «¿Crees que vendrá?». «Si lo prometió a Lucía, vendrá», respondió su amigo con seguridad. La exposición avanzaba y Valentina no aparecía. Alejandro comenzaba a pensar que había cambiado de opinión cuando un murmullo recorrió el lugar. Giró la cabeza y la vio. Valentina caminaba hacia ellos, tan sencilla y hermosa como la recordaba. Vestía jeans, una blusa clara y una chaqueta ligera. Nada en ella delataba a la poderosa empresaria que realmente era, excepto quizás esa seguridad innata al caminar. Lucía fue la primera en reaccionar, corriendo hacia ella y abrazándola con entusiasmo. Valentina la levantó en brazos, riendo como si nada hubiera pasado, como si los últimos dolorosos meses no hubieran existido. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Alejandro sintió que las palabras se evaporaban de su mente. «Hola», dijo ella simplemente. «Hola», respondió él. «Gracias por venir». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Valentina, mira cómo quedó el Mustang», interrumpió Lucía, tomándola de la mano y arrastrándola hacia el coche, aliviando momentáneamente la tensión. Valentina recorrió el vehículo con admiración genuina, deteniéndose en cada detalle. Para sorpresa de Alejandro, sus comentarios revelaban un conocimiento profundo sobre la restauración. «Utilizaste la técnica de cromado original en lugar de las réplicas modernas», observó, tocando suavemente el guardabarros. «Y este tono de verde es exactamente el Hunter Green de fábrica, ¿verdad?». Un pequeño grupo se había formado alrededor, escuchando sus observaciones técnicas. Un hombre mayor se acercó impresionado. «¿Es usted restauradora?», preguntó con respeto. «Conoce detalles que solo los expertos identificarían». Antes de que Valentina pudiera responder, Alejandro intervino. «Sabe reconocer el trabajo bien hecho», dijo mirándola a los ojos. «Es un don raro». La competencia avanzó, y llegó el momento de la deliberación. Los jueces se retiraron a discutir, mientras los participantes esperaban nerviosos. Alejandro guió a Valentina hacia un área más tranquila, lejos de la multitud. Era hora de hablar. «Las piezas originales», comenzó él. «Miguel me contó la verdad». Valentina suspiró. «No quería que te enteraras así». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Alejandro. «Incluso después de cómo te traté». «Porque entiendo lo que significa ese coche para ti», respondió ella con sencillez. «No es solo un vehículo, es tu conexión con tu padre, tu promesa a Lucía, tu sueño». «También sé lo del taller», añadió él, «que fuiste tú quien lo compró». Valentina se sonrojó ligeramente. «No quería que perdieras tu trabajo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Podrías haberte defendido cuando te acusé». «¿Habría servido de algo?», preguntó ella. «Estabas tan dolido, tan seguro de que te había engañado, y en parte tenías razón. Te oculté quién era realmente». Alejandro miró hacia el horizonte, procesando sus palabras. «Mi orgullo no me dejó ver más allá», admitió finalmente. «Cuando descubrí quién eras, sentí que nunca podría encajar en tu mundo. ¿Qué podía ofrecerte yo?». «Eso es lo que nunca entendiste», respondió Valentina tomando valor para mirarlo directamente. «No necesito que me ofrezcas nada material. Toda mi vida he estado rodeada de gente que quiere algo de mí. Mi dinero, mi influencia, mi apellido. Contigo y con Lucía, por primera vez, podía ser simplemente yo. Valentina, no la heredera, no la CEO, solo yo». «¿Y el café?», preguntó Alejandro. «¿Por qué mantener esa fachada?». «No es una fachada», sonrió ella. «Es mi pasión.
Después de la muerte de mis padres, me sentí ahogada en responsabilidades corporativas. El café fue mi escape, mi pequeño mundo donde las decisiones eran simples. ¿Qué granos comprar? ¿Qué recetas probar? No tenía que ser perfecta allí. Un anuncio por altavoz interrumpió la conversación. Los jueces habían tomado su decisión. Todos los participantes debían reunirse junto a la tarima principal. «Debemos regresar», dijo Alejandro, ofreciéndole su mano instintivamente. Valentina la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. El simple contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. En la ceremonia de premiación, el Mustang de Alejandro recibió el primer lugar en la categoría de restauración fiel al original. Cuando subió a recibir el trofeo, buscó a Valentina entre la multitud. La encontró sonriendo con orgullo junto a Lucía, que saltaba de emoción. «Este premio», dijo Alejandro al micrófono, «es para mi padre, que me enseñó que restaurar no es solo arreglar lo roto, sino honrar su historia. Y para las dos personas que me enseñaron que a veces lo que necesita restauración son las relaciones, no solo los coches». Al bajar del escenario, fue directamente hacia ellas. Lucía se lanzó a sus brazos, felicitándolo efusivamente. Valentina esperaba un poco más atrás, como dudando de su lugar. «También es tu premio», dijo Alejandro, extendiéndole el trofeo. «Sin ti, nunca lo habría terminado». Mientras los demás participantes recibían sus reconocimientos, ellos tres se apartaron nuevamente. Había una conversación pendiente que no podía esperar más. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valentina. «¿Crees que podemos empezar de nuevo?» «No», respondió Alejandro, sorprendiéndola. «No podemos empezar de nuevo porque eso significaría olvidar todo lo bueno que vivimos antes. Prefiero continuar desde donde lo dejamos, pero esta vez con total honestidad». Valentina asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Yo también quiero eso. Y puedo empezar siendo completamente honesta ahora. Reorganicé mi vida corporativa. Contraté un equipo ejecutivo que maneja las operaciones diarias mientras mantengo la supervisión estratégica. El café volverá a abrir la próxima semana y esa será mi ocupación principal». «¿Renunciaste a dirigir tu empresa?», preguntó Alejandro, sorprendido. «¿Por qué?». «Porque entendí lo que realmente me importa», respondió ella. «El dinero y el poder nunca me hicieron feliz. La simplicidad del café, las conversaciones con los clientes, pasar tiempo con ustedes, eso me hacía feliz». Lucía, que había estado escuchando atentamente, intervino con su habitual franqueza. «¿Eso significa que volveremos a estar juntos? Como una familia». Los adultos intercambiaron miradas, sorprendidos por la directa pregunta. «Eso depende de tu papá, cariño», respondió Valentina con cautela. Alejandro miró a las dos mujeres que habían cambiado su vida y tomó una decisión. «Me gustaría intentarlo», dijo finalmente, «pero necesitamos tiempo. Hay mucho que conocer todavía, mucho que reconstruir». «Como el Mustang», observó Lucía, «pieza por pieza». Los tres rieron ante la comparación tan acertada. Al final del día, cuando la exposición terminaba, Alejandro hizo una propuesta. ¿Les gustaría dar un paseo en el Mustang? Su primer viaje oficial después de la restauración. Lucía saltó de emoción y Valentina asintió con una sonrisa. Los tres subieron al coche, Lucía en el asiento trasero y Valentina junto a Alejandro. El motor rugió con potencia cuando arrancó, como si también celebrara este nuevo comienzo. Mientras conducían por la carretera, con el atardecer pintando el cielo de tonos anaranjados, Alejandro compartió su sueño. «Siempre quise tener mi propio taller, especializado en restauraciones clásicas». «Es un gran sueño», respondió Valentina. «Tienes el talento para hacerlo realidad». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Cuál es tu sueño ahora?». Valentina miró por la ventanilla, reflexionando. «Expandir el café, quizás. Hacerlo un espacio comunitario, con exposiciones de arte local y talleres. Un lugar donde la gente se sienta bienvenida, independientemente de su origen o clase social». «Me gusta esa idea», sonrió Alejandro. «Tal vez podría instalar un pequeño taller detrás del café. Restauraciones y café, una combinación interesante». «Como nosotros», respondió ella, colocando suavemente su mano sobre la de él en la palanca de cambios. En el asiento trasero,
Lucía observaba la escena con satisfacción. Los adultos podían complicar las cosas innecesariamente, pero al final, el amor siempre encontraba su camino. Como el Mustang que finalmente había vuelto a la vida, algunas cosas solo necesitaban tiempo, dedicación y las piezas correctas para funcionar perfectamente. El coche continuó su camino bajo el cielo crepuscular, llevando en su interior no solo a 3 personas, sino una familia en restauración, avanzando juntos hacia un futuro que, como el horizonte ante ellos, estaba lleno de promesas y posibilidades. Un año después, el Mustang verde brillaba bajo el sol de la tarde, estacionado frente a un edificio que combinaba armoniosamente un café acogedor en la planta baja y un taller especializado en la parte trasera. Un letrero elegante pero sencillo anunciaba «Café Aroma en Restauraciones Fuentes». Había pasado exactamente un año desde aquella exposición de coches clásicos que había cambiado el rumbo de 3 vidas. Alejandro salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. Su rostro mostraba la satisfacción de quien hace lo que ama. En este año, su negocio de restauración había crecido hasta convertirse en uno de los más respetados de la región, con clientes que viajaban desde lejos para confiarle sus vehículos clásicos. «El Cadillac del señor Robles está listo», anunció entrando al café donde Valentina preparaba el cierre del día. «Quedó espectacular. ¿Viste su cara cuando llegó?», sonrió Valentina acomodando las últimas tazas. Parecía niño en Navidad. El Café Aroma se había transformado en un espacio cultural vibrante, manteniendo su esencia acogedora, pero añadiendo exposiciones de artistas locales y un pequeño rincón de lectura. Era exactamente el sueño que Valentina había descrito aquel día en el Mustang. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Alejandro, robando una galleta recién horneada. «Arriba terminando su proyecto de ciencias», respondió Valentina. «Dice que será el mejor de su clase». Subieron juntos al apartamento que ahora compartían sobre el café. Era espacioso pero sencillo, decorado con una mezcla del gusto refinado de Valentina y los elementos prácticos que Alejandro prefería. Fotografías familiares adornaban las paredes, contando la historia de su año juntos. Lucía, ahora de 9 años, estaba concentrada en una maqueta del sistema solar que ocupaba toda la mesa del comedor. «Papá, mira», exclamó al verlos. «Valentina me ayudó a hacer que Saturno brille en la oscuridad». «Impresionante, científica», aprobó Alejandro examinando el trabajo. «Pero ahora hay que recoger todo. Tenemos una cena importante, ¿recuerdas?». La cena importante era la celebración de su primer aniversario como pareja oficial. Después de meses de reconstruir su relación, pieza por pieza, como había dicho Lucía, finalmente habían encontrado su equilibrio. Valentina había logrado reorganizar su vida corporativa, de manera que solo dedicaba un día a la semana a las responsabilidades del Grupo Castillo, delegando el resto en un equipo ejecutivo de confianza. El resto del tiempo pertenecía al café y a su familia. Alejandro, por su parte, había aprendido a superar su orgullo y aceptar que el éxito de Valentina no disminuía sus propios logros. Su taller prosperaba por mérito propio, aunque el respaldo financiero inicial de ella había sido fundamental para arrancarlo. Mientras se preparaban para salir, el timbre sonó. Era Miguel quien venía a recoger a Lucía para llevarla a dormir a casa de sus abuelos. «¿Lista para una noche de películas y palomitas con tus primos?», preguntó a la niña. «¡Súper lista!», respondió Lucía tomando su mochila ya preparada. Miguel había sido nombrado director del antiguo taller García, ahora convertido en un centro de capacitación para jóvenes mecánicos que querían especializarse en vehículos clásicos. Su amistad con Alejandro se había fortalecido aún más después de todo lo ocurrido. «Disfruten su noche», les guiñó un ojo, «y no se preocupen por la pequeña». Cuando finalmente estuvieron solos, Alejandro y Valentina subieron al Mustang. Habían decidido recrear su primer paseo juntos un año atrás. «¿Quieres conducir?», ofreció Alejandro extendiéndole las llaves. «Prefiero ser copiloto», sonrió ella. «Me gusta verte al volante de lo que amas». El camino los llevó por la misma ruta que habían tomado aquel día de la exposición. El paisaje había cambiado con las estaciones, pero la sensación de plenitud que los embargaba era la misma, solo que más profunda.
Se detuvieron en un mirador con vista a la ciudad iluminada. El restaurante elegido para la ocasión era elegante pero no ostentoso, un balance perfecto entre sus mundos. Hace un año pensé que nunca podríamos hacer funcionar esto, confesó Alejandro durante la cena. Nuestros mundos parecían demasiado diferentes. Y ahora creamos nuestro propio mundo, respondió Valentina, tomando su mano sobre la mesa. Uno donde ambos encajamos perfectamente. Durante el postre, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo, aclaró al ver la expresión sorprendida de Valentina. Todavía no. Es algo que encontré y que quiero que tengas. Dentro de la caja había una llave antigua, cuidadosamente restaurada y pulida. Es la llave original del Mustang, explicó. Mi padre la guardaba como un tesoro. Pensé que deberías tenerla tú, porque fuiste quien realmente completó la restauración. No solo del coche, sino de nosotros. Valentina tomó la llave con ojos brillantes de emoción. Es el regalo más significativo que me han dado jamás, dijo con voz entrecortada. Simboliza algo importante, continuó Alejandro, que no importa cuánto dinero tengas o no tengas, lo que construimos juntos es lo que realmente vale. En el camino de regreso, con la ciudad quedando atrás y las estrellas brillando sobre ellos, discutieron planes futuros, la posibilidad de expandir el negocio, un viaje familiar en verano, quizás incluso considerarían adoptar un hermano o hermana para Lucía, eventualmente. Y mientras el Mustang avanzaba por la carretera, llevando a esta pareja improbable que había superado prejuicios y orgullo para encontrar el amor, quedaba claro que la verdadera restauración nunca había sido solo la del coche. La verdadera restauración había sido la de sus corazones, dañados por experiencias pasadas, pero ahora funcionando en perfecta sincronía, como el motor del Mustang que los llevaba hacia casa. Un hogar que habían construido juntos, donde el valor no se medía en dinero sino en amor. La lección que tanto Alejandro como Valentina habían aprendido en este año era simple pero profunda. A veces, lo que parece un desperfecto en el camino, como un coche averiado en medio de una tormenta de nieve, puede ser exactamente el desvío necesario para llegar al destino correcto.